vamos a iniciar el programa con Manuel Ron, titular de Bio4, también Factotum de Bioeléctrica. La industria del etanol estaba pasando por un momento muy delicado a partir del aumento del precio del maíz y el congelamiento durante muchos meses del precio del etanol. Parece que esto se ha acomodado un poquito. Vamos a conversar con él para que nos pinte un poco el panorama y el significado que tiene para toda la zona de influencia de Bio4 contar con esta planta y con Bioeléctrica en pleno funcionamiento. Charlaremos luego con Claudio Cabral. Claudio pertenece al Silva Group, un grupo que viene trabajando con el uso de taninos en la alimentación animal. Esto es algo que viene de lejos, pero que se ha potenciado y ha generado un interés nuevo a partir de la problemática del metano, sabiendo que los taninos justamente orientan la fermentación ruminal hacia menor producción de este gas de efecto invernadero. Un tema muy interesante porque es una cuestión de la que el mundo está preocupado. Aquí por ahí miramos para otro lado, pero es un tema que existe y felizmente existen también herramientas para por lo menos atenuarlo. Conversaremos con Juan Carlos Seiras, titular de la Cámara de Feedlots. También el aumento del precio de los granos ha complicado el funcionamiento de los feedlots. Sabemos que están lejos de estar a pleno, están abajo del 60% de uso de la capacidad instalada, pero bueno, necesitamos hablar con Juan Carlos para que nos pinte un panorama desde adentro del sector feedlotero para ver qué perspectiva le ven. Y como siempre, Jorge Castro analizando concretamente el impacto de la guerra, después de la invasión de las tropas de Rusia a Ucrania, en lo que tiene que ver con el precio de los alimentos y en este caso con la contraparte que es la seguridad alimentaria. Un tema muy crítico que en la medida en que la guerra se prolonga se va también profundizando, generando la preocupación de los organismos internacionales como por ejemplo la FAO. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Empezamos enseguida. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Manuel Ron. Manuel es director de Bio4, la primer gran empresa de etanol de maíz instalada en la Argentina. El sector venía complicado realmente, pidiendo una actualización de los precios que venía tremendamente demorado. Se anunció algo, prima facie diría que insuficiente, por lo menos alejado de lo que se había solicitado desde la Cámara respectiva. Pero bueno, queremos ver y escucharlo a Manuel Ron, a ver qué nos dice al respecto. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, por aquí. Bueno, mirá, con respecto a los precios, hace un tiempo que venimos pidiendo, digamos, que se actualice el precio del bioetanol de maíz. Hoy la normativa es a partir del precio de las naftas, o sea que si las naftas se modifican, se debería modificar el precio del bioetanol. Eso en el mes de marzo hubo un aumento el 14 de marzo que recién se reflejó en los primeros días de abril y llegó el precio a 73. Aún así seguimos lejos del precio de equilibrio, producto del aumento de maíz de los últimos meses. Hemos hemos solicitado una recomposición del precio del bioetanol. Está en análisis, nos han adelantado, digamos, que hay un precio nuevo, un sendero de precios que tiene que formalizarse, ¿no? Estamos esperando que se formalice para de esa manera tener
garantía de que no estamos trabajando a pérdida. Eso pasará en los próximos días, entendemos, y bueno, estamos ansiosos por verlo publicado. Las plantas habían, más de una había llegado a parar, ¿no es cierto?, frente a los precios anteriores. Ahora están funcionando, pero bueno, con esta expectativa de que se recomponga un poco el valor, porque si no es todo pérdida. Por eso la producción está a pleno, se está haciendo todo del lado del bioetanol de maíz, se está abasteciendo casi el 70% del total de bioetanol de la Argentina en estos meses. Y hoy la realidad es que la nafta importada puesta en Buenos Aires cuesta alrededor de $1.200 el metro cúbico y nosotros estamos pidiendo para el bioetanol un precio de $900 el metro cúbico. Por eso tiene mucho sentido hoy reemplazar combustibles importados por el bioetanol. Si hubiese un corte más alto, se podrían evitar las importaciones de naftas, que todos los años se importan naftas para tener una referencia. En Argentina se importan 400, 500 mil metros cúbicos. Cada 100 mil metros cúbicos equivale a una planta como la nuestra, del Bio 4. O sea que digamos, se importa el equivalente a 5 o 6 plantas de Bio 4 por año en la Argentina, que podría ser reemplazado si el corte se aumentara y se fomentara la erradicación de industrias, ¿no? Con lo difícil que está hoy sacar dólares de Argentina, por la situación macro, hoy tener un corte más alto tendría muchísimo sentido y es algo que esperemos que en el futuro cercano se implemente. Por otro lado, decir que los dólares que hacen falta para pagar la nafta exterior son dólares postas, son dólares verdes, dólares duros. En cambio, lo que funciona acá adentro funciona en pesos. Así que ahí tenemos también la brecha cambiaria a favor, más allá de lo que significa no quemar reservas. Así es. Por otro lado, el riesgo de que estas plantas paren es que también se afecta a todo lo que es la cascada de valor atrás de la industria del etanol. Concretamente lo que pasa con la lechería, con el tambo, con el feedlot. Ustedes están rodeados de feedlots. Creo que tenían alguno, no sé si propio o por lo menos de gente allegada a Bio 4. Tenemos algún filo propio, pero como vos decís, se rompe la cadena de abastecimiento de este alimento tan estratégico que es la burlanda, en el caso de parar las plantas, y eso generaría un impacto muy fuerte en la producción, sobre todo de producción de carne, ¿no? En las cercanías de las plantas de bioetanol, que deberían cambiar la dieta y no es tan fácil cambiar la dieta de un rumiante de un día para el otro. Por eso, bueno, esperemos que se mantenga el normal funcionamiento, que se entienda que acá no solamente hay un beneficio de divisas para el país, sino un beneficio ambiental muy importante, porque cada litro de bioetanol reduce un 75% de los gases de efecto invernadero versus el combustible fósil al que reemplaza en la mezcla. Entonces es un ganar-ganar para toda la comunidad y para el ambiente. Así que bueno, esperamos que den una rápida respuesta a esta normalización de los precios. Manuel, vos como un tipo creativo y, digamos, original para este desarrollo, fuiste el primero que la vio y que le juntó la cabeza a unos cuantos productores y amigos de la zona de Río Cuarto e hicieron esta planta, pero poco después se largaron con Bioeléctrica, ahí pegada a Bio 4, y después buscaron la forma de hacer dialogar las dos plantas, lo que una genere y que le puede servir a la otra y viceversa. ¿Por qué no nos describís cómo es ese diálogo? Es una vinculación tecnológica entre las dos plantas donde el desecho de una de las plantas se usa como insumo para la otra, en un ejemplo de economía circular, donde lo que terminamos haciendo es bajando la huella de carbono del proceso completo y generando un bioetanol bajo en carbono, que es lo que el mundo hoy está buscando. De hecho, estamos viendo de exportar esta tecnología a otros países donde ya hay varias plantas de etanol de cereal que haciendo el etanol en conjunción con una planta de biogás podrían producir la huella muy fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el producto que ustedes le mandan a la planta de biogás y lo que reciben de la planta de biogás? Básicamente es la vinaza
que transformada a través de las bacterias metanogénicas se transforma en biogás. Este biogás produce electricidad y calor, el calor vuelve a la planta de bioetanol y los biofertilizantes que salen de la planta de biogás van a la producción agrícola, bajando la huella del proceso agrícola también, porque reemplazan fertilizantes nitrogenados y de esa manera podemos obtener una agricultura más baja en carbono y una producción de etanol más baja en carbono gracias al biogás que va acoplado. De esta manera ganan todos los procesos. Es interesante lo que comentás sobre ese efluente de la planta de biogás que va como fertilizante al campo, en sustitución de lo que sería la urea o un nitrógeno de origen petroquímico. Cuando hace 5 o 6 años, o quizá más, la urea estaba a $350, $400. Ahora está a más de $1000. Más la tienen los rusos. O sea que no hay, y estamos comprando. Así que más del impacto ambiental, hay también un tema que tiene que ver con lo estratégico. Así que como decías, es ganar, ganar. Sí, son todos beneficios, digamos, en el caso de un país como Argentina, al tener muchas plantas de biogás nos veríamos beneficiados por poder inyectar biometano en los gasoductos, tener biofertilizantes que utilizamos para la agricultura. O sea, hay beneficios por todos lados para poder utilizar tecnologías como la del biogás, ¿no? Y esperemos que se puedan difundir en el futuro porque representan para un país como el nuestro con tanta base agropecuaria una solución para efluentes, una solución para reducir importación de gas, una solución para tener energía distribuida en el interior de la Argentina, energía eléctrica. Muchas gracias, Manuel Ron, por estos comentarios sobre lo que está pasando en Bio4, en Bioeléctrica, y todo lo que implica esto en la elegantísima saga de la bioeconomía circular. Será muy prontito. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Claudio Cabral, es médico veterinario, un director técnico de Silva Group, una empresa de origen italiano, pero que hace muchos años está en la Argentina, trabajando fundamentalmente con el uso de taninos en la alimentación animal. Y queremos refrescar un poco, Claudio, de qué se trata, cuál es el objetivo que se persigue cuando se incorporan estas sustancias en las dietas. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, la incorporación de los taninos en la dieta de los rumiantes persigue como objetivo, digamos, es un promotor de crecimiento no antibiótico, es decir, permite aumentar la performance animal y digamos, ayudar a mejorar la salud intestinal en base a mejorar las condiciones de la microbiota gastrointestinal, ya sea en rumiantes como en monogástricos, permitiendo o en reemplazo al uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Sabido es todo el tema de la resistencia antimicrobiana, que es un problema que enfrenta la humanidad cada día con mayor intensidad. Entonces, el uso desde hace años de estas alternativas, de estos productos que en definitiva son, si los queremos clasificar, serían productos naturales de origen fitogénico,
y desde el punto de vista químico son polifenoles, persiguen ese objetivo. Y entre esas funciones, sumado o debido a su mecanismo de acción, también tienen como, no diría beneficio marginal, porque es un beneficio principal también, la posibilidad de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo recuerdo, te conozco de hace unos cuantos años, y siempre hablando de esto cuando todavía no existía el metano como problema, digamos, pero sí hablabas de estos productos y los hemos comentado en más de una oportunidad, precisamente por su efecto como promotor de crecimiento, mejora de la flora y de la microbiota ruminal, en el aparato gastrointestinal. Pero bueno, de pronto eclosiona este debate sobre el metano y resulta que es uno de los, digamos, una de las derivaciones del uso de este producto. ¿Por qué no nos contás un poquito más? Sí, tenés razón, vos sos muy memorioso y es así. Nosotros venimos hablando de los dos temas estos. O sea, venimos hablando del producto como mejorador de la performance y de la eficiencia productiva. Pero todo el tema de lo que es el reemplazo de antibióticos por hormonas de crecimiento y el tema de las emisiones de metano, hace más de 15 años que venimos hablando del tema cuando nadie prestaba atención al asunto. Bueno, afortunadamente, ahora, digamos, se tomó conciencia y se vio que hay algo para hacer ahí, siendo que mucho de lo que se dice o la conciencia que se está formando en el público en general no está bien. Es decir, le estoy robando la frase a un investigador que tiene algunos pergaminos más que yo, pero que ha dicho los rumiantes, en el tema hablando de gases de efecto invernadero, ¿no? Los rumiantes no son parte del problema, sino que son parte de la solución. Sabido es que, digamos, por el sistema digestivo de los rumiantes, lo explico muy rápidamente para aquella parte del público que no está muy al tanto, los rumiantes tienen la posibilidad de poder digerir determinados elementos que los monogástricos, incluidos nosotros, aunque somos omnívoros, no tenemos, que esto es poder degradar los hidratos de carbono estructurales de los vegetales, la celulosa y la hemicelulosa, y a partir de eso poder obtener nutrientes, poder obtener energía. Ese proceso se da dentro del rumen del vacuno o de la oveja o de la cabra o de los ciervos, y ese proceso de fermentación es una fermentación bacteriana que se produce de esos hidratos de carbono estructurales que transforman a la celulosa y a la hemicelulosa, transforman en ácidos grasos volátiles, no hace falta acordarse el nombre, eso se absorbe y esa es la fuente de energía que después utilizan los rumiantes para alimentarse ellos. O sea, cuando alimentamos, también frase que nunca se ha dicho, cuando alimentamos una vaca no estamos alimentando a la vaca, sino a las bacterias del rumen, ¿no? Entonces, al producirse esos ácidos grasos volátiles, hay un producto de desecho que es el hidrógeno. Ese hidrógeno es incompatible con la vida en el rumen, entonces tiene que haber algún sistema que lo elimine. Bueno, la evolución hizo que los rumiantes se desarrollaran adentro de los rumiantes un grupo de microorganismos que son las arcaeas metanogénicas, que toman ese hidrógeno, lo unen a carbono, forman metano y eliminan metano a través del eructo del animal. Entonces es la forma que tienen de poder utilizar los hidratos de carbono, eliminar los desechos metabólicos y que el sistema fluya. Bueno, la cantidad que produce un rumiante por día es muy grande, pero es cíclico y ahí es donde es parte de la solución, ¿no es cierto? Es decir, ese metano que va a la atmósfera en un tiempo se transforma en dióxido de carbono, que después es tomado nuevamente por los vegetales, las pasturas que comen los animales. El rumiante va, come esa pastura, hace que esa pastura rebrote y siga manteniendo su capacidad de seguir captando. Es un ciclo.
A diferencia de la quema de combustibles fósiles, que no es un ciclo, es sacar de abajo de la tierra y mandar dióxido de carbono y gas y otros gases a la atmósfera. Entonces, pero de todas formas, todo lo que nosotros podamos bajar de la emisión de los rumiantes, estamos contribuyendo al sistema, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para aclararlo, porque está un poco la idea de que finalmente hay un equilibrio de masas y que es todo lo mismo. Y mi percepción, y creo que buena parte también de la ciencia, sostiene que, bueno, también puede ser que en 12 o en 15 años ese metano se convierta en carbono. Finalmente, el carbono también es malo, digamos, y todo lo que podamos reducir de esto es bueno por oposición. Entonces, me parece que si hace la reducción de emisiones de metano, vamos algo grave, como vos planteabas, bueno, algo podemos hacer. Bueno, claro. Pues en lugar de negar el problema y hasta plantear un poco al rumiante como que brinda un servicio ecosistémico. O sea, me parece que sí, que lo brinda porque tiene esta capacidad de digerir los pastos, pero finalmente estamos emitiendo metano que después se convierte en CO2. Si podemos reducir eso... Exactamente. Y la forma que tenemos de reducirlo a través de los taninos es, si querés, a través de dos vías. Una indirecta es, al aumentar la eficiencia productiva, disminuye la cantidad de alimento que necesita por cada unidad productiva. O sea, por cada litro de leche, por cada kilo de carne ganado, come menos, por lo tanto emite menos. Y la otra forma es una acción directa, porque actuando a nivel del metabolismo, o sea, en lugar de, digamos, formar ácidos grasos fundamentalmente acético y butírico e hidrógeno, tiende a aumentar un filum bacteriano que son los firmicutes, que son más eficientes en la utilización metabólica del alimento. Entonces, que en lugar de emitir hidrógeno, en vez de liberar hidrógeno, lo consumen para formar ácido propiónico. Entonces, esa es una acción directa muy importante de los taninos. Y además también inhiben el desarrollo de las arcaeas metanogénicas. Y hay un tema más, el uso de taninos, al actuar a nivel del metabolismo de las proteínas, hay una disminución muy importante en la excreción de nitrógeno, fundamentalmente el nitrógeno urinario, que después, digamos, una vez emitido por la acción de las bacterias, ya sea del rumen, o sea, del suelo, se va a transformar en óxido nitroso, que parte va a lixiviar a las napas o se va a pasar a la atmósfera, y el óxido nitroso es otro gas importante de efecto invernadero. La incorporación de los taninos disminuye de manera sensible la emisión de óxido nitroso por parte de los rumiantes a la atmósfera, ¿no? Claudio, esto que en el mundo se está meneando y que es tema permanente y acá tenemos cierta negación, ¿los está llevando a ustedes como grupo, como empresa, a generar eventos, actividades que permitan divulgar y hacer conocer un poco más eso? ¿Qué es lo que tienen un poco en mente? Correcto. Por un lado, como empresa nosotros estamos desde hace años, como a vos te consta y lo recordaste, venimos trabajando, investigando sobre eso. Estamos con diversas universidades del mundo haciendo varios trabajos de investigación y hemos terminado ya varios trabajos de investigación en los últimos pocos años, desde la Universidad de Bolonia, California Davis, Universidad de Georgia, en el INTA mismo y en varias otras más, en el CSIC de Granada, de España. Y bueno, y estamos organizando ahora, a partir de un convenio con JBS de Brasil, un evento conjunto en San Pablo el día 4 y 5 de mayo, donde va a haber todo un simposio de emisiones de metano por parte de los animales, donde va a haber una larga lista de disertantes, pero digamos, donde va a estar el número uno en este momento en el mundo de lo que son las emisiones pecuarias de gases de efecto invernadero, que es el doctor Frank Midlener
de la Universidad de California Davis, es el referente mundial en este tema, así que va a estar disertando ahora en San Pablo, en esta jornada que estamos organizando. También va a estar Darren Henry de la Universidad de Georgia, y va a haber otra serie de disertantes realmente muy, muy grosos, así que estamos muy entusiasmados con esta jornada que estamos haciendo junto con la gente de JBS, con los que venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Es muy interesante que una organización de nivel de JBS, uno de los grandes grupos frigoríficos a nivel internacional, gran actor del negocio de la carne, se haya involucrado en esto. Me parece que aquí más bien estamos como escondiendo la basura abajo de la alfombra en lugar de tomar acción y ver qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Claudio, por contarnos dónde estamos parados con la cuestión de los taninos. Adelante y suerte, y estaremos ahí muy cerquita de lo que ocurre en San Pablo. Muchísimas gracias por tu apoyo, y bueno, te saludo con el afecto de siempre. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Juan Carlos Eiras, titular de la Cámara de Feedlot, en un momento muy particular. Ustedes saben que ha habido una eclosión de los precios agrícolas, lo cual es muy bueno para el país, muy bueno para los chacareros. Necesitamos divisas, todo eso se exporta, pero también es el alimento de los establecimientos de engorde a corral. Así que siempre que se producen estos desacomodamientos, por así llamarlos, hay tensiones y hay gente que sufre. Queremos saber cómo le está pasando el productor filotero, Juan Carlos. Sí, a ver, claramente es uno de los componentes que genera una situación de una incertidumbre, de una inestabilidad y de una dificultad para hacer cuentas claras, que es lo que nosotros como productores y como cualquier productor de todos los rubros agropecuarios pretende poder tirar hacia adelante una proyección para lo cual invertir, para lo cual encerrar hacienda. Estos procesos son rápidos por lo intensivo, pero vienen con una estructura detrás que tiene que ver con la producción de parte del alimento, en muchos casos, con la recría en otros, y en algunos con la integración total, cría, recría y engorde. Entonces, bueno, el fenómeno de la guerra fue la gota que rebalsó el vaso de alguna manera, dándole al valor del alimento un precio que no lo esperaba, no lo esperábamos nosotros, no lo esperaba nadie. La situación es compleja porque en un país medianamente normal, claramente se hubiese visto perjudicado al inicio de zafra el criador con una retracción en los precios, porque uno diría, bueno, aumentó el alimento, plena zafra de terneros, el ternero retrocede y ayuda a compensar un poco esa cuenta. Bueno, en la Argentina, con esta macroeconomía y con este pequeño gran despelote en el que vivimos, nos lleva a que esto no sucede, porque la cría sigue vendiendo, gracias a Dios, muy bien el ternero, porque es reserva de valor, porque está el agricultor que quiere fondearse en un producto diferente y no quedar todo en las posiciones de grano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la sorpresa del aumento en la alimentación no acompaña con un ajuste en la otra pata importante que es la invernada, y bueno, y el gordo moderadamente fue ajustando, pero digamos que lo que uno ve y lo que uno percibe y mide, esto ya es como cámara en nuestro relevamiento mensual,
que estamos en una meseta de ocupación desde diciembre y estamos en abril. La meseta de diciembre o enero, claro, plena zafra. Entonces, la realidad es que asusta un poco, porque uno ve esta situación de 50 y pico % de ocupación y bueno, y claramente responde a todos nosotros que estamos tratando de mantener un stock, porque a esto nos dedicamos y porque queremos tener en nuestro stock de cabezas y kilos, pero bueno, no se ve una intención de encierre importante por esto que estamos hablando, ¿no? Números ajustadísimos y bueno, y el resto de la macroeconomía que no ayuda, ¿no? O sea, siempre lo hemos hablado otra vez, Héctor, acá, estos negocios no involucran, el productor ganadero tiene la mala costumbre de no poner costos financieros y amortizaciones como corresponde. Si a estos números le pones costos financieros y amortizaciones como corresponde, tendríamos que salir todos huyendo del negocio. Eso no va a pasar, nunca pasó, pero lejos está de una situación promisoria, ¿no? De una cosa que uno ve, decir, bueno, ahora esto empuja y se acomoda. Las Es muy regulaciones en el interesante, mercado, sí. muy interesante lo que estás comentando, porque en países donde no ocurren estos despelotes, como vos marcás, y la situación macroeconómica está más sólida, más estable, como por ejemplo Estados Unidos, siempre hay una divergencia, y lo vengo siguiendo desde hace años, entre los mercados agrícolas, los precios de los mercados de futuros en Chicago y los del ganado. Cuando sube el maíz, baja el ternero que compra el feedlot. Y tiene lógica, digamos, cuando uno va arriba, y es un poco lo que planteabas. Acá eso no ocurre porque hay otros factores, el ternero como reserva de valor, como protección ante la inflación, como una manera de salirse de los pesos de la agricultura para vender otra mercadería con una expectativa de mejora de precio y de kilos que se pueden fabricar. Pero bueno, al que engorda comprando comida, la cosa se le complica. Claramente, claramente. Y aquel, a ver, y sucede otra cosa, Héctor, que esto sí no tiene que ver con la macroeconomía, sino con una realidad y de la que vos sos gran parte impulsor de todas estas nuevas tecnologías. Hoy el grano vale lo mismo en cualquier lugar del país. O sea, gracias a los que llamamos a los nuevos puertos secos, que son los procesamientos industriales de granos y oleaginosas, se acabó. Va a decir, no, bueno, tu problema es porque estás cerca de Buenos Aires. No, estás al lado de Río Cuarto y el grano vale lo mismo, y te fuiste a Santa Fe y vale lo mismo, y te corriste para Buenos Aires, hacia el sur y peor, porque te toman los valores de Bahía, que a raíz de la seca continua, en términos de baja del río Paraná, llevamos 2 años de precios diferenciales. Entonces, hay una situación donde del lado de la alimentación hay muy poco para hacer, porque el productor, aunque produzca el grueso de su grano, como grano seco, grano húmedo, silajes o lo que fuere, le tiene que poner el costo de oportunidad de cuánto un Juancito como yo va y le paga en su tranquera por el producto. Y con lo cual es muy inflexible digamos, hay poco para hacer. Sí. Insisto, Hay otra situación, sí. Otra situación, Juan, que también es interesante, porque ocurrió en Estados Unidos hace 30 años, y acá en la Argentina es incipiente, que es la aparición de la burlanda, ¿no es cierto?, alrededor de las plantas de etanol. Pero resulta que los feedlots están en general en la provincia de Buenos Aires, cerca de la metrópoli, digamos, y ahí la burlanda húmeda no llega. Claro, la burlanda no llega cara, el transporte se ha encarecido. También, a diferencia, tenemos la parte argentina, porque a todos nosotros le ponemos nuestro tinte y nuestro matiz, que la burlanda, aún cerca de las plantas, no vale en relación al valor del grano lo que vale en el corazón maicero americano. O sea, ¿por qué? Porque hay demanda, y al haber demanda aparece un subproducto que no guarda la relación que habitualmente uno espera para el precio de la burlanda, para el precio del gluten y los otros subproductos que usamos.
Nos pasa con el germen de maíz o el hominy feed que la industria polentera nos entrega. Hoy prácticamente vale lo mismo que la pizarra de Rosario. Estamos hablando de un subproducto al que se le sacó el valor real en la polenta y tendría que tener una ecuación de desecho, ¿no? Vieja historia de la frechillo de trigo de 30 años. Bueno, la frechillo de trigo es otro caso, vale casi lo mismo que el maíz. Y que maíz. Un producto que a mí me llama la atención, que está barato, pero que no sé si se utiliza, sé que en Japón sí, pero en la Argentina no sé, que es el arroz partido, o incluso el arroz. Está muy barato el arroz en este momento en relación al maíz. ¿Se usa en feedlots? Muy poco. Vos sabés que yo tengo una historia de nacimiento como filotero en Sauce, del sur de Corrientes, muy pegado a la industria arrocera entrerriana. En aquel entonces lo usábamos, tiene un almidón distinto y no hay volumen y continuidad. Esa es la realidad. Sí, puntualmente hay algún establecimiento, sobre todo en la zona de Chajarí. Conozco colegas que lo han incorporado. Insisto, tiene alguna limitación desde lo nutricional por el tipo de almidón que tiene, que es muy degradable, pero no se ha desparramado como un subproducto de uso corriente en distintas regiones. Pero sí, daría la impresión de que a los valores de hoy sería de los que se podría echar mano. Desconozco el volumen total que habría, pero no se ha generalizado. No es comparable con lo que es la disponibilidad de maíz o sorgo en la Argentina, ¿no? Bueno, pero la cosa es que los feedlots están poco más digamos, con un 50 y pico % de ocupación y no se ve mucho movimiento, mucha expectativa en función de que los números están demasiado finitos. Estamos a principios de abril en el 59%. Estamos con una tendencia al agregado de kilos, porque claramente, aún con grano caro, la dilución del costo de compra hay que lograrla en mayor cantidad de kilos. Se están produciendo distintas recrías, unas más profesionales y otras más campechanas, pero todo el que tiene algo que pastorear lo está utilizando. Eso es bueno en términos de kilos de faena, pero bueno, lleva a una ralentización y a una disminución en la tasa de extracción, que bueno, que en algún punto lo va a pagar este juego de oferta y demanda, que no lo pagó aún de manera contundente porque bueno, tenemos un problema de ingresos en la mitad de la población que hace que no haya una demanda firme como hubo en otras épocas, pero va todo más lento. Lo que uno ve es un año, palabra de moda, por eso, con una ralentización que nos lleva a procesos un poquito menos intensivos, siempre que los podamos hacer fuera del corral, porque en el corral no hay nada barato para recriar. O sea, la recría en el corral hoy tampoco es posible porque no tenemos insumos que nos permitan hacerlo, ¿no? Más que interesante lo que nos estás comentando. Volveremos a la carga en un tiempito a ver cómo evolucionó el sector feedlot en un año realmente complejo, difícil y a la vez interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
Nuevo encuentro con Jorge Castro y el tema que manda es un poco cómo se prolonga la guerra después de la invasión de Ucrania por parte del ejército de Putin, y eso que va estirándose en el tiempo también va profundizando la crisis alimentaria. ¿Cuál es tu visión al respecto, Jorge? Mira, Héctor, la situación se puede resumir en estos términos. Acaba de publicar su informe la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo. Sostiene, con términos textuales, que el precio de los alimentos en la economía mundial ha dado un salto extraordinario de 34% anual en el mes de marzo de este año, lo que significa un incremento mensual de 12.5% mes de marzo de este año. En otros términos, el impacto que está provocando la guerra en Ucrania sobre la economía mundial y específicamente sobre la producción agroalimentaria y el precio de los alimentos en el mundo es verdaderamente extraordinario. El cálculo que hay que hacer es que la guerra de Ucrania ha provocado la desaparición de la totalidad prácticamente de la producción de trigo de Rusia y Ucrania, que entre los dos países representan más del 60% del total mundial de la producción de trigo. Esto es lo que ha desaparecido a partir del 24 de febrero de este año, que es cuando comienza la invasión de Ucrania decidida por el presidente Vladimir Putin de Rusia. El resultado es que ya han comenzado a desplegarse en distintas partes del mundo emergente y sobre todo en el norte de África, en el Medio Oriente, en el sur de Asia, en África subsahariana, manifestaciones tumultuosas, multitudinarias, de rechazo al aumento del precio de los alimentos y además específicamente, sobre todo para los países más pobres, del África subsahariana, del norte de África, del sur de Asia, entre ellos Sri Lanka, en el subcontinente indio, lo que está provocando es la carencia de alimentos, ya no solo un precio excesivo de los alimentos en los países emergentes y más pobres del mundo. Esto es el resultado de una situación de carácter excepcional que está vinculado exactamente con la duración que ha adquirido y que puede adquirir la guerra de Ucrania. El cálculo que hace FAO es que la extensión de la guerra de Ucrania entre 6 meses y un año más de estos 50 días iniciales van a provocar un aumento de la población subalimentada del mundo, llevándola de 8 a 13 millones de personas. Por eso es que la cuestión de cuánto dura la guerra de Ucrania y si va a terminar lo antes posible o no con un acuerdo de paz entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin, se convierte en una cuestión crucial para los grandes países productores de agroalimentos, entre ellos la Argentina. Esta es una cuestión que no significa que haya necesidad de que el mundo agroalimentario argentino adquiera de pronto una cultura estratégica que resulta ajena a su formación tradicional. Pero lo que es imprescindible es que la producción agroalimentaria argentina adquiere una noción definida de la importancia de que la guerra de Ucrania termine lo antes posible con un acuerdo de paz. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy. Realmente el mundo en tensión. Acá estamos mirando nuestra cosecha, pero no estamos mirando lo que está pasando en el mundo, donde la cuestión realmente se hace crítica. Se trata nada menos que del trigo,
y de los fertilizantes. Entonces son las dos cosas que van juntas y que confluyen en generar una enorme tensión en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Comentario final después de esta edición tan rica de El campo, la industria verde. Conversamos con Manuel Ron sobre las colaterales de la industria del etanol de maíz y Bioeléctrica, que es la empresa que está pegada, y como yo planteaba, son dos empresas que dialogan entre sí. Una utiliza los subproductos de la otra, digiere los efluentes, concretamente un material que produce la planta de etanol, va a la planta de bioeléctrica, y luego el producto final, el producto de deposición final, que es un líquido de la planta de biogás, va al campo como fertilizante. Así que, bueno, caso muy elegante de economía circular. Pero en este caso, la cuestión es esto que la palabra mágica que mencioné, que es fertilizantes. Tenemos la crisis de los insumos a nivel internacional, tenemos la crisis del gasoil a nivel internacional y en la Argentina la solución del biodiesel, y tenemos este principio de solución con el uso de efluentes que por ahora son pocos y no estamos muy organizados en los feedlots, en los tambos intensivos y demás para utilizarlos en el campo. Pero felizmente están pasando cosas. Venimos de Expoagro, en Expoagro hubo varias empresas que presentaron equipos para la bosta, concretamente Acron, Fertec, que hace años que está en esto, muchos productores que están compostando la bosta y luego distribuyéndola, equipos que distribuyen ese efluente seco, otros slurry o semihúmedo, otros líquidos, pero bueno, eso está. Y es una solución, es un paliativo, una solución muy parcial y puntual para este tema que se nos vino encima, que es el de la escasez de fertilizantes. ¿Por qué se produce esta escasez de fertilizantes? Resulta que los países que producen fertilizantes son los países que tienen gas, y concretamente un gran productor y exportador de fertilizantes es Rusia. Ustedes saben, hay un corredor de Fórmula 1 que con el dinero de su billonario padre, que es el señor Mazepin, Dmitry Mazepin, le compró un asiento en la Fórmula 1, en la escudería Haas. No duró, me parece que tanto por la guerra, donde la escudería Haas, que es la única escudería estadounidense en la Fórmula 1, pero bueno, una vez que se desencadenaron las hostilidades y como parte de las represalias contra Rusia, canceló el contrato que tenía con Mazepin como piloto, pero fundamentalmente con el sponsor, que es su padre, Dmitry Mazepin, que es el dueño de una empresa de fertilizantes, las más grandes que provee fertilizantes a todo el mundo. Este hombre, que era un militar, muy amigo de Putin, se las arregló para amasar una fortuna en 30 años y hoy es uno de los magnates y de los dueños del fertilizante en el mundo. Entre otros fertilizantes, uno que él produce es el nitrato de amonio,
que, como todos sabemos, es un precursor de explosivos potentes. O sea que es un poco como que la industria del fertilizante aparece también vinculado a la industria bélica y es la razón por la cual ha sido raleado y se ha rechazado el sponsoreo de la escudería Haas por parte de Ural Alkali o Ural Chem, que es la compañía de este señor Mazepin. Planteo todo esto porque es interesante ver cómo se entrelazan las cosas y un poco lo que no entra por la puerta, el mundo de pronto se encuentra con una escasez de fertilizante y ahí es donde nos saltan a nosotros nuestras propias térmicas. Porque, entre otras cosas, Ural Chem produce fertilizantes con potasio y el potasio empieza a escasear en la Argentina cuando todos pensábamos que nuestra pampa húmeda estaba muy bien dotada de este elemento fundamental. En el MPK, nunca, el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, nunca le prestamos mucha atención al potasio, pero de pronto empieza a haber síntomas de faltante. ¿Y saben cuál es la noticia? Que hace 10 años se intentó iniciar la explotación de una mina de potasio muy importante en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, y la concesión la tenía, los derechos, digamos, los tenía una empresa anglo-australiana, que era Rio Tinto, se lo cedió a la empresa brasileña Vale do Rio Doce, y esa empresa empezó a desarrollar la producción y se paró. Y también se paró o no se desencadenó la inversión en la planta de Profertil, que iba a ser un poco uno de los grandes socios, son YPF y una empresa canadiense, Nutrien. Eso no se hizo tampoco el gasoducto para explotar Vaca Muerta y resulta que estamos entonces cortos de urea. En un momento en el que necesitamos producir más, lo necesitamos como país y es una oportunidad también frente a lo que nos planteaba Jorge Castro del deber de atender la crisis alimentaria global, que es una oportunidad para la Argentina. Bueno, no hicimos los deberes en tiempo y forma y hoy estamos cortos de estos insumos críticos. Ojalá por lo menos habilitemos la importación de lo que necesitamos para poder concretar lo que estamos pensando todos, que es esta necesidad de una gran cosecha 2022-2023. Hasta la semana que viene.